¿Qué tal, iglesia? Bienvenidos. Es un gusto estar en la casa del Señor y en este tiempo maravilloso que hemos pasado en adoración. Así que bienvenidos a todos. Y bueno, en esta serie en curso, ¿qué sigue? Estamos compartiendo con ustedes literalmente lo que es nuestro curso de siguientes pasos. El domingo anterior estuvimos hablando de la importancia de conocer a la iglesia, conocer a Dios. Y hoy en este día vamos a estar hablando de la importancia de conectarte. Así que espero que tengas a la mano tu manual y tengas lápiz también para poder llenar los blancos y juntos aprender la importancia que es conectarnos a la vida de la iglesia. Este domingo es especial porque te voy a estar hablando acerca de la importancia de los valores que tiene nuestra iglesia o que promueve nuestra iglesia para que esos valores nos permitan crear una cultura. Y cómo puedes tú conectarte también de una mejor manera a la vida de la iglesia. Así que pon atención y estemos juntos aprendiendo, porque hoy en este día el Señor quiere que te conectes de una mejor manera a la iglesia. ¿Cuántos tienen su manual? Hoy vamos a estar entrando de lleno a al segundo mensaje, la segunda enseñanza, que es Conecta. Y esto es un curso que se va a convertir parte integral de nuestra iglesia. Hoy lo estoy llevando a cabo a nivel general con todos ustedes, pero a partir del mes de julio esto se va a hacer, estamos planeando en la cafetería. Después del servicio lo vamos a tener para toda persona nueva que llega a esta familia. Nuestro interés, amados, y es una prioridad, que las personas que llegan por primera vez, lo más pronto que sea posible, se conecten con esta familia, con la iglesia. Y por eso hemos diseñado esto y ahora lo traigo a nivel general, pero después del mes que viene ya va a ser solamente en la cafetería. Pero cuando usted invite a alguien, hágale planes, hasta se puede quedar con él, porque esto le va a ayudar mucho a sentirse conectado a la vida de la iglesia. Porque la iglesia es como una familia, de hecho es una familia bíblicamente, y cada iglesia local tiene ciertos características que la hacen especial, ¿verdad que sí? Realmente lo es. No sé si usted ha tenido, ¿verdad? La oportunidad, pero ya sea en sus viajes o ha conocido en algún otro momento de su vida alguna otra iglesia. Y cada iglesia tiene su identidad, su forma, su manera de hacer las cosas, y se vale. Mientras en las cosas importantes, ya lo prediqué el domingo pasado, en las cosas esenciales, esas no se negocian, pero hay cosas en las cuales nosotros podemos decir, hay esa flexibilidad y esa libertad. Pero hoy quiero hablarles directamente acerca de la importancia de conectarnos. Diga conmigo: conectarnos. Conectarnos, vamos a hablar acerca de conectarnos. Y bueno, los que están allá van a poder ver ahí en la pantalla también arriba, pero vamos a hablar acerca de la importancia de estar conectados. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 1:10 al 11. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciéndole a la iglesia: les suplico esto. Cuando un líder tiene esa carga, amado, hay que prestar atención, porque obviamente hay una razón por qué Pablo les dice les suplico. En otra versión dice les ruego encarecidamente. Entonces, para Pablo esto era una carga de que las iglesias estuvieran unidas. Vuelvo y repito, en cada iglesia local él fue un plantador de iglesias. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Y como plantador de iglesia, para él sabía que la importancia de la unidad en las iglesias trae como consecuencia buenos frutos, buenos resultados. ¿Quién se quiere sentar, amado, en una familia desunida a comer? Nadie, ¿verdad? Es más, ni se disfruta el platillo. Pero cuando hay unidad, amado, aunque sea frijolitos con queso, se disfruta. Alguien diga amén a eso. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque se disfruta el ambiente. Ya está entre la familia algún hijo molesto, o hay conflictos o hay pleitos, no se disfruta. Entonces Pablo sabía lo importante que es la unidad en la iglesia. Y aquí en Lugar de Encuentro creemos que es lo mismo, porque es la iglesia del Señor. Necesitamos siempre respirar un ambiente de unidad entre nosotros como familia. Así que Pablo dice que todos vivan en armonía. Ahí está, dice, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo, que dice, pensar. Si usted se perdió el sermón del domingo pasado, le invito a que lo busque en nuestra página de YouTube, porque hablé acerca de esto, de pensar de una misma manera. Hay cosas en las cuales va a haber diferencias entre nosotros, pero no tienen nada que ver con aspectos de salvación. Y se vale, amados. Es como sus hijos, no todos son igualitos. Algunos de ellos dicen: a mí eso no me interesa, eso para mí no. Pero bueno, pero usted no lo deja de amar, no lo va a hacer a un lado. Pero hay cosas que sí son esenciales, que usted se va a poner firme en ese aspecto. Así que, amado,
hablamos de pensar, dice, y en un mismo propósito. Esto es bien importante para la iglesia, perseguir el mismo propósito. Digo esto, dice Pablo, y todavía añade esto, fíjese, porque la iglesia en Corintios era una iglesia que tenía dones, ministerios y que era excelente. O sea, brillaban mucho en muchos aspectos de la vida cristiana, pero en esta área, porque como que cuando alguien brilla mucho en algo, como que le cuesta trabajo ser humilde para mantener la unidad entre las relaciones. A veces, amado, el ser bueno en algo muchas veces no quiere decir que es la mejor persona para mantener relaciones. Y Pablo dice, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. ¿Sabe que la única competencia digna de una buena persona es consigo mismo? O sea, la competencia más importante que tú y yo podemos tener en la vida cristiana es contigo mismo y con nadie más. Así que, amado, en base a esto quiero hablarte de la importancia de estar bien conectados, de estar unidos como familia, porque en base a eso, por ahí está el Salmo 133 que dice que cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo dice? En armonía. Y luego habla acerca de la unción de Dios que desciende desde la cabeza de Aarón y baja hasta por las barbas y hasta las vestiduras. Quiere decir, amado, que no está en la elocuencia del predicador, ni en lo hermoso que canta el praise team, ni en todo el grupo de voluntarios o de equipo técnico, que gloria a Dios por ello, hay excelencia, pero la clave, amado, está en la unidad. Y cuando hay unidad está Dios, y cuando está Dios no hace falta nada. Es lo que necesitamos, es todo lo que se necesita para que la iglesia cumpla su propósito. Así que vamos a lo que sigue. Por eso nuestra cultura, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva, dice Pablo a 2 Corintios 2:14, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros, Pablo está hablando acerca del ministerio, por medio de nosotros esparce por todas partes. Y me encanta esta frase. Y esta frase es clave para hablar acerca de lo que hoy en este día voy a compartir con ustedes. Para todas partes la fragancia de su conocimiento. Es aquí donde entra, amado, la forma de hacer las cosas para el Señor. Que la forma que tú y yo hagamos iglesia en este lugar como lugar de encuentro sea una fragancia para quienes llegan aquí. Digan, wow, esto es hermoso, hay excelencia, hay verdad, unidad, hay buenos ministerios, le echamos ganas, qué sé yo, pero que sea una fragancia. Por ahí lo decimos, ¿verdad? La iglesia no se hizo, amado, para aguantarla, sino para disfrutarla. Pues es el reino de Dios aquí en la tierra. Así que qué importante es entender esto. ¿Y cómo lo logramos? A través de la que sigue, nuestra escultura. Así que la idea central que quiero mencionar a través de esta enseñanza es que el lugar de encuentro tiene su cultura particular que nos identifica. Quizás, ¿verdad? Por eso, amado, es importante que usted ubique su corazón en la iglesia donde Dios lo ha plantado. Ojo, le voy a decir algo. Es importante que usted ubique su corazón en la iglesia que Dios lo ha plantado. Porque hay muchas iglesias locales y está excelente, y gloria a Dios por ellas, que haya más si se puede, porque la gente necesita a Cristo. Pero una vez que Dios lo planta en una iglesia local, ámela y sirva de corazón en ella. Y no la ponga en competencia con ninguna otra iglesia, porque aquí no estamos para competir. Ni tampoco hable mal de su iglesia, mucho menos de su pastor, que es tan nice. O sea, ¿para qué hace eso? Me explico, no que diga que aquí hay gente que haga eso, pero, amado, a veces este tipo de cosas suceden. Y yo digo, si no estás feliz en una iglesia, pues vete a una donde estés contento y sirve y comprométete. Pero, amado, necesitamos gente que ame este lugar y se rinda, porque no se trata ni de usted ni de mí, se trata del Señor, se trata de Jesús. Eso es lo importante. Así que el lugar de encuentro tiene su cultura particular. Ideas centrales. Estas son las ideas que quiero dejar con ustedes. Hay bastante que compartir. Que Dios me ayude y me dé gracia. Y espero que nadie se me duerma. Es más, el que se duerma, ¿qué les parece si hacemos un trato? El que se duerma, que nos pague la comida a todos. Ok, allá afuera va a haber un papel y usted me apunta quiénes fueron los que usted vio ahí medios dormidones. No se crea, pero espero que eso funcione para que nadie se duerma. Así que, ¿en qué creemos y por qué? Vamos a hablar acerca de eso. Lo que sigue, por favor, en el nombre del Señor. Next.
¿En qué creemos? Ideas centrales: el bautismo en agua. Vamos a hablar acerca un poquito del bautismo en agua, que es una de las maneras más importantes y espiritualmente que tú y yo nos conectamos al cuerpo de Cristo y al reino de Dios. O sea, realmente tú no puedes ser parte de la iglesia, no que no puedas, pero ser parte ya oficialmente delante de Dios si no te conectas, y la mejor manera de hacerlo es a través de las aguas del bautismo. Así que de eso vamos a hablar. Seguimos. Nuestra meta hoy, es como si yo tuviera una de esta de dardos. Quiero que el lugar de encuentro, la familia que estamos aquí juntos, si le quiero tirar a algo, estas son las cosas a las cuales me encantaría que le diéramos con esos dardos al blanco. Y son tres cosas: conocer en detalle el diseño dinámico y particular que tiene nuestra iglesia, así como también los valores centrales que nos representan y lo que creemos. Lo segundo, como hemos visto desde el principio, la iglesia es un lugar dinámico que está bajo la influencia de ¿quién, amados? Por eso, amado, usted y yo tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es metódico, no se estanca como el agua estancada que empieza a dar mal olor. El Espíritu Santo, amado, tiene la habilidad de traerle frescura a la iglesia y hacer que la iglesia sea relevante para el tiempo en el cual el Señor nos tiene sirviendo. Amén. Y esto es bien importante para nosotros. Por eso estamos abiertos a lo que el Espíritu Santo nos está enseñando y la manera en cómo estamos haciendo iglesia. Así que la influencia del Espíritu Santo, compuesto de personas y familias como las nuestras. Y la identidad es algo que hace única una persona dice, y así mismo, lugar de encuentro busca tener valores, ahí le va, que nos distingan, que hagan ver que somos una iglesia quizás un poco diferente a cómo hacemos las cosas, pero que al final es algo bonito. A mí me encanta, por ejemplo, hemos tenido gente invitada, pastores que he invitado amigos a predicar, y me dicen: me encanta la cultura que hay en su iglesia porque todo el mundo saluda. Y yo sé que la pandemia nos quiso quitar ese bonito hábito, pero ya estamos de regreso, hermanos. Así que me van a ver saludando. A menos que no quiera usted, amado, pues yo lo respeto. Pero yo quiero saludar, yo quiero abrazar, porque eso es parte de lo que es la familia, amén. Hay abrazos, hay saludos entre nosotros y es importante. Entonces me encanta porque dice el proverbista: alábete el extraño y no tu propia boca. Y es interesante ver que ha habido pastores que eso es lo que han valorado mucho en esta iglesia. Siempre hay sonrisa, siempre hay saludos, y eso es bueno, amados. Es muy bueno y es muy sano. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. En primer lugar, porque Cristo nos aceptó a todos y cada uno de nosotros. No hizo excepción de personas. Y en segundo, porque Él espera que así como Él te ha tratado, tú trates a los demás. Y esta iglesia, amados, de eso se trata, de compartir el amor de Jesús. ¿Y cómo lo haces? A veces con una sonrisa cambias totalmente la vida de una persona, o a lo menos el estado de ánimo con el que viene. Una sonrisa. Y algunos de ustedes tienen una de esas sonrisas, pero amados, espirituales. De veras, o sea, sonríen y dicen: wow, puro Colgate o no sé qué, ¿verdad? Pero hace un impacto su sonrisa. Entonces es importante que entendamos esto. Así que esa es nuestra identidad. Que sigue, por favor. Y por eso quiero hablar un poquito acerca de esto, lo que es nuestra meta el día de hoy. Con la ayuda del Señor, a nuestra cultura es como un perfume. Ya lo dijimos, Pablo menciona que la forma de hacer ministerio se convierte en un perfume, ¿verdad? Que nos identifica y deseamos, amados, como iglesia, ser ese perfume. Así que para la mejor manera de entenderlo es compartirte a lo que le damos importancia en esta iglesia local. Le damos importancia. Yo tuve la oportunidad de servir en 2 iglesias antes de entrar al pastorado, y cada una de estas 2 iglesias locales tenían su propia identidad. Y lo curioso es esto: algunas quizás no hablaban de valores, pero inconscientemente eso se promovía. ¿Por qué? Porque si no lo hablamos, de todas maneras hay cosas que se van a proyectar. Y es mejor que tú sepas a qué le estamos dando importancia como iglesia local, entendiendo que hay cosas, amados, que son importantes, son esenciales, y otras que no lo son. Pero bueno, en base a esto te quiero compartir qué es la cultura del lugar de encuentro. Bueno, llamamos cultura a nuestros valores centrales, aquellos valores que nos representan como iglesia y deseamos que sean una realidad en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Estamos trabajando también para traer un discipulado que nos ayude a crear una cultura desde los más pequeñitos hasta los más viejos. ¿Por qué? Porque es importante. Jesús está interesado en que seamos discípulos y no solamente seguidores, y de eso también estamos trabajando este año. Mi meta es que para el año que entramos en esa dirección de crear un discipulado desde los más chiquitos hasta los más viejos. Amén. Porque es importante para el Señor. Lo que sigue, por favor. ¿Cuáles son esos valores centrales?
o cultura que nos identifica? Bueno, aquí en esta iglesia local, en lugar de encuentro, hemos identificado 7 valores. Diga conmigo, 7 valores. 7 valores. Esto es lo que consideramos que es parte de lo que hemos buscado desde los inicios, que el lugar de encuentro comenzó un martes, como ya lo compartí y está en su manual que les dimos el domingo pasado. Iniciamos un martes 13 por ahí, no me acuerdo, sí, creo que era un martes 13 del año 1993, ¿verdad? 2003, perdón, fíjese, ya me regresé hasta cuando me gradué. 2003. Pero bueno, el punto es que desde el inicio de que empezamos a hacer iglesia, esto se comenzó a reflejar en nuestro estilo. Le voy a decir por qué, amado, porque la iglesia tiene un corazón de acuerdo al llamado que Dios le dio a ese ministerio. Y esto usted lo tiene que entender. Ese corazón se proyecta y se refleja en todo lo que hacemos, y tenemos que nosotros conectarnos a ese pensar y a ese propósito que Dios ha puesto en el centro de este ministerio que es la iglesia. Entonces por eso quiero hablarte de esto, porque es importante. Número 1, el centro. Todos repitan conmigo esto. Vamos a estar en un salón de clase en esta tarde. El centro de todo es, otra vez, el centro de todo es Jesús. Qué importante es como iglesia entender que todo se trata de Él. Si yo sirvo en la puerta para dar una bienvenida, lo hago para el Señor. Si yo estoy entonando, dirigiendo la alabanza aquí junto con los músicos, o toco un instrumento, lo hago para la gloria del Señor. Si sirvo en el ministerio de niños y tengo la paciencia de lidiar con esos pequeñitos, es para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo para el Señor, porque de Él vamos a recibir la recompensa. Se trata de Jesús. Y eso no va a cambiar. Esto es parte de nuestro estilo de vida, que todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor. Les compartía, cuando se vino la pandemia, surgió un programa que lo hago todos los días a las 8:30 de la mañana, que le llamo Una Palabra para tu Día. Y este programa surgió a raíz de que no nos podíamos ver, porque nos pidieron que no nos podíamos ver. Y bueno, fuimos obedientes a las autoridades y comenzamos a buscar maneras, y una de ellas nace este programa. Yo me acuerdo que la primera semana o 2, no recuerdo en qué tiempo, yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? No me hallo el estar ahí enfrente del celular y hablando como ya no le digo más, ¿verdad? Es como que, gracias a Dios que por ahí 2, 3 se compadecen de uno y le ponen una manita así como: échele ganas, pastor, siga adelante. No lo oigo, pero usted siga adelante. Entonces comenzamos a hacer esto, y un día yo, frustrado en la yarda de la casa, bueno, pensando, dije: ya, mejor nos esperamos y que sea lo que Dios quiere, y regresaremos cuando regresemos. Y dije: ya no lo voy a hacer. Entonces me puse yo en eso y me encapriché un poquito. Y de repente le compartí a mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Ya no quiero hacer esto, porque la verdad ni creo que al final la gente pues anda ocupada, no creo que le van a tomar atención o tiempo a esto. Y mi esposa nomás me dijo esto, me dijo: ponte a pensar que para algunos puede ser la única herramienta que tengan para poderse conectar a la iglesia. Puede ser que para alguien sí lo valore, y a lo mejor tú lo estás descartando eso. Yo le escuché como todo varón, ¿verdad? Nomás me quedé callado y como que me fui a la yarda, empecé a regar mis árboles, y esto fue lo más poderoso. Una cosa fue lo que me dijo mi esposa, pero esto vino de arriba, y el Señor me dijo: ¿por qué haces lo que haces? Yo estaba regando el pasto, pues yo obviamente en mi mente tratando de convencer a Dios y decirle: Señor, tú sabes, ¿verdad? Que no hay problema. ¿Para qué? Estoy preparando todos los días algo y todo. Y estaba pensando, y el Señor me viene y me impresiona con el Espíritu Santo y dice: ¿por qué haces lo que haces? Y cuando cuando entendí eso que Dios me estaba diciendo, yo le dije: Señor, pues tú sabes por qué hago lo que hago. Lo hago porque te amo, porque estoy agradecido por lo que has hecho por mí y amo lo que estoy haciendo. Entonces dice: entonces ¿para qué? ¿Para qué le pones alto a lo que estás haciendo? Si lo haces por amor, todo lo que se haga por amor va a tener un buen fruto. Amado, no es el asunto de lo que hacemos, es el asunto del por qué lo hacemos. Si lo hacemos por el motivo correcto, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir, y algo va a hacer el Señor con eso que estás poniendo en sus manos. ¿Se acuerda de aquel jovencito que puso en las manos de Jesús 5 panes y 2 peces para más de 5,000 personas? Aún los discípulos dijeron: ¿qué es esto para tanta gente? Pero el Señor dijo: tráiganmelo. El Señor oró, lo bendijo y se multiplicó, y comieron los 5,000 y les sobró. Porque este niño tenía el corazón correcto, tenía la actitud correcta del por qué hacía lo que hacía. Y cada vez que tú y yo somos llamados a hacer algo para Dios, revisa que tus motivos sean buenos, porque las ambiciones no son buenas ni son malas. Lo que hace buena o mala una ambición son los motivos de tu corazón. Para alguien puede ser: oh, qué presumido, quiere salir diario en la tele.
Y yo, no, pues no, ese no es el motivo. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Esto es lo hermoso de servir a Dios, que Él conoce tu corazón, y cuando lo haces por motivos correctos, Él es el primero en poner su mano y dar gracia y favor para que sigas adelante haciendo lo que estás haciendo. Así que, amado, se trata de Jesús y no me puedo detener. Somos familia, diga conmigo, somos familia. Se trata de todos. Por eso la iglesia es inclusiva, incluye a todos, porque se trata desde los más chiquitos hasta los más viejos. Número 3, seguimos a Jesús. Se trata de crecer. El seguir a Jesús, y ahorita lo vamos a ver, nos va a estirar, nos va a ayudar a seguir creciendo. 4, corazón de servicio. Se trata de desarrollar un corazón de siervos. No se trata de mí. No vinimos a este mundo, no llegamos a esta vida, amados, para centrarnos en nosotros mismos. Llegamos a esta vida para hacer de este mundo algo mejor. Y Dios te dio dones, habilidades, gracia. Ponlas a trabajar. Sirve, porque el que no sirve, no sirve. Y eso es parte de nuestra cultura. 5, excelencia intencional. Se trata siempre de dar lo mejor. 6, una influencia positiva. Se trata de hacer una diferencia. Y número 7 y último, una iglesia. Número 6, una influencia positiva. Se trata de hacer una diferencia. Número 7, la iglesia es la esperanza. Se trata del reino. Denle un aplauso al Señor por estos valores que nos permiten pensar. Nos permiten pensar en crear una cultura, un ambiente como iglesia donde estas cosas se respiren, donde estas cosas se dejen ver. Así que, letra B, creemos que cuando marchamos en unidad en la iglesia, ¿qué hace la unidad, amados? Hace fuerza. Entre más unidos estemos, más fuertes vamos a ser. Así que al echar raíces en esta iglesia, usted, yo, al echar raíces, nuestros hijos, al echar raíces en esta iglesia, nuestro deseo es que estos valores sean una realidad en tu vida. Vamos a ver en detalle cada uno de estos valores. Vamos al primero. Quiero compartir rápidamente esto. El centro de todo es Jesús. ¿A qué se refiere esto? Se trata de Él. Mira lo que dice Marcos 12:30. Este es el primer mandamiento. Dios lo establece. La prioridad tuya y mía es amar al Señor con todo nuestro corazón. No hay otra prioridad más alta para todos los que estamos aquí que amar al Señor con todo el corazón. Más que amar a tu iglesia, más que amar a tu pastor, más que amar a un ministerio, ama al Señor con todo tu corazón. Amén. Y ahí está Marcos 12:30. Lo que sigue: no hay un mejor elemento en cuestión de nuestra fe y de ubicar a Jesús en el centro de todas las cosas que amarle con todo nuestro ser. Cuando tú ubicas a Jesús en el centro de tu vida, Él es lo más importante. Te voy a decir, en lo demás no vas a batallar. El problema, por qué en ocasiones empezamos a batallar, a dar el rendimiento que solíamos dar, es porque hemos movido a Jesús del centro de todo lo que hacemos. Y cada vez que tú mueves a Jesús del centro de todo lo que hacemos, vas a batallar y no vas a dar el mismo rendimiento que solías dar quizás en tu ministerio o en tu servicio a Dios. Pero cuando Él es el centro, todo lo demás, amado, lo vas a hacer con el amor que identifica el amor del Señor. Amén. Así que mira lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará, que dice, mucho fruto. El estar conectados con el Señor nos hace a usted y a mí ser personas productivas. Y esta iglesia es parte de la visión. Una iglesia con Jesucristo en un ambiente de amor, de unidad y conversiones, proyectados a una fiel mayordomía y a un liderazgo efectivo para el reino de Dios. Queremos ser productivos para el Señor. Así que ahí está, dice, como yo en él dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Así que dice, como iglesia reconocemos que la máxima autoridad a quien seguimos, servimos y nos sometemos es Cristo Jesús. Él es la máxima autoridad y no habrá otra. Amén. Después de Dios, usted y yo somos número 2, pero el 1 ya está ocupado, por si alguien quería sentirse el número 1 en este lugar. Malas noticias, el número 1 ya está ocupado y se llama Jesucristo, y a Él es a quien le damos la gloria, la alabanza y la adoración. Amén. Mira lo que dice Efesios 1:22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio ¿de quién?
de la iglesia. Si Él está en el centro de todo, entonces la iglesia va a ser bendecida. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Gracias a Dios por la presencia del Señor. Así que número 2, somos familia. Diga conmigo, somos familia. Somos familia. Vuelta con el que está a tu lado. Somos familia. Somos familia. Me encanta eso, hermanos. Se pone rico cuando convivimos. ¿Cuántos tienen ganas de un convivio general de toda la iglesia? Ahí está el Espíritu Santo hablando. Nos vamos a planearlo y nos vamos a un parque, ¿verdad? Ya vamos a pisar la pandemia. Ya vámonos adelante en el nombre del Señor. Somos familia, se trata de todos. Miren lo que explico aquí. Creemos que por medio de la fe que hemos puesto en Jesús, somos colocados como parte importante del cuerpo de Cristo. Esto es que Él nos ha adoptado como hijos suyos y nos ha hecho miembros de su gran familia, que es la iglesia. Así que ahí está una de las maneras que te puedo explicar lo importante que es esta familia, la iglesia. Mira lo que dice Efesios 2:19. Pablo está hablando a las iglesias y una de ellas es la iglesia en Éfeso, y le dice: así que ahora ustedes, los gentiles, está hablando de las personas que no eran judías, porque ¿sabías tú que al principio de la resurrección de Cristo, los mismos seguidores de Jesús batallaron en darle aceptación al pueblo gentil? Es más, hasta hubo pleitos entre ellos, porque ellos querían que los gentiles, los que no eran parte del pueblo de Dios, hicieran las cosas que los judíos ya tenían como costumbres, que eran dirigidas bajo la ley. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y había problemas entre ellos, y Dios tuvo que poner orden a través del Espíritu Santo y enseñarles que el Espíritu Santo daba testimonio de toda persona que el Señor aceptaba. Así que esto es interesante, y somos familia, amados, porque Cristo nos ha adoptado. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Tenemos claro, aquí en Lugar de Encuentro, tenemos claro que el Señor no hace excepción de personas, y que todo aquel que le recibe y le acepta como su Señor y Salvador viene a ser parte de esta familia. Amén. Sea como sea. A lo mejor a usted no le gusta a alguien, pero ese es su problema. Pero sea como sea, chaparritos, altos, gordos, flaquitos, amén, nice y no nice, es tu familia. Amén, es tu familia. Así que mira lo que dice Hechos 10:34. Y Pedro tenía este problema. Pedro tenía el problema de aceptar a algunos hermanos. Es más, se derramó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, y fue Dios quien permitió esto en la vida de Pedro, porque él tenía serios problemas y no quería. Él decía que era muy espiritual, pero cuando ya se trataba de los gentiles, como que le hacía como Kiko. Los quería hacer a un ladito, y el Espíritu Santo tiene que trabajar en Pedro. Y mira la conclusión de lo que dice Pedro después de que el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. Pedro dice: entonces Pedro dijo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dele un aplauso a Jesús por ello. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sabe, amado, le voy a decir algo. Yo nunca tengo la costumbre, y le pido y le animo en el nombre del Señor, tengamos siempre ese cuidado, y lo digo como una parte de nuestro estilo de vida como iglesia. ¿Se ha fijado que en nuestra cultura siempre, cuando empezamos a entablar una conversación con alguien, por lo usual preguntamos: ¿y a qué te dedicas? ¿Verdad? ¿O qué haces en la vida? Y uno dice, bueno, imagínense, cuando uno va llegando a la iglesia y dice, bueno, ¿y por qué quieren saber a qué me dedico? ¿Se fija? O sea, las preguntas es: ¿y qué tiene que ver a lo que me dedico con el hecho de estar yo aquí? Amado, es la aceptación. Bienvenido. Seas quien seas y vengas como vengas y estés en el estado que estés, bienvenido. El Señor te estaba esperando para que estuvieras aquí con nosotros, porque Dios tiene un propósito y un plan de vida para ti. Gloria al Señor. Y eso es importante para la iglesia. Gloria al Señor. Creemos que el éxito principal de una familia es la unidad, y es por eso que como iglesia familia buscamos cuidar y defender siempre la unidad que Jesús espera de todos. Nuestro sentir es estar comprometidos a la visión de esta casa. Ese es el sentir, amado. Y cada vez que usted no esté en ese sentir, le voy a decir algo: órele al Señor, y lo más pronto posible tome una decisión. Se lo voy a decir de corazón: órele al Señor y lo más pronto posible tome una decisión. ¿Por qué? Porque no podemos servir a Dios en desunión. Es vital, es importante, es fundamental que la iglesia esté unida.
Y el problema de alguien que no está de acuerdo, o de alguien que, y lo hemos visto a través de la historia en esta iglesia local, que cuando alguien no está de acuerdo, bueno fuera se quedara callado y nada más él orara al Señor y estuviera pidiéndole a Dios que le dé dirección. Pero comienzan a compartir con todos los demás. Tienen ese hermoso ministerio. Y yo digo, David cuando fue perseguido, si hay una razón por qué te sientes incómodo, David cuando fue perseguido, amado, él no hizo movimiento, él no hizo escándalo, él se fue solito y calladito y punto. Yo en una ocasión tomé una decisión en una iglesia local y fue en la iglesia que me convertí, pero cuando yo me fui, a nadie, es más, ni a mi propia familia le mencioné de mi decisión. Y ellos lo saben, y aquí están algunos de ellos. Después de años decidieron venir y apoyar el ministerio. ¿Por qué, amado? Porque esto se trata de honrar a Dios en todo lo que hacemos. En todo, no se trata de decir soy espiritual, pero ando destruyendo la misma iglesia que Cristo pagó el precio por ella. Que no estés de acuerdo, no estés contento en cómo estamos haciendo las cosas, amado, es tu decisión. Hay iglesias que quizás vas a encontrar a tu gusto. Pero si él, le voy a decir algo, pero si se va a otro lugar, brille y comprométase y sirva con todo el corazón como debemos de servir al Señor, porque al final no se trata de nosotros, se trata del Señor. Eso es lo importante. Así que, amados hermanos, miren lo que dice Pablo a los Corintios. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento. Y ahí le va, y propósito. Esta iglesia tiene un propósito y es ver vidas transformadas. Y estamos conectados para lograr ese propósito. Te unes a la visión, bienvenido, y hagamos juntos el trabajo que Dios nos llamó en esta comunidad, porque hay mucha necesidad y el Señor nos está llamando a que seamos una iglesia unida. Lugar de encuentro desea que desde el más anciano hasta el más pequeño encuentre en la iglesia una familia, un lugar donde sentirse conectado, se sienta desafiado a seguir creciendo en su fe. Estamos ahorita en un discipulado por todo el año, son 12 capítulos. Aquí está el director y su esposa, nuestro hermano Rodolfo, nuestro hermano Ofelia. Amados, si usted no ha tenido la oportunidad de pasar por un discipulado, le recomiendo. Cada capítulo está interesante, son preguntas, lo invita a abrir su Biblia y una vez a la semana se conectan por Zoom y discuten sobre estos temas, y es una manera excelente de edificarnos. Quiero crear un discipulado para todos nuestros directores, para todos los ministros y todos los diáconos de esta iglesia, de esta casa, de esta familia, porque creo, amados, que una vez que hemos pasado por esta situación, necesitamos estar todos en una misma página. ¿Verdad que sí? Imagínense una familia, amados, donde todo el mundo apunta para diferentes lados. ¡Qué desastre! La iglesia necesita estar bien conectada. Denle un aplauso al Señor. Es importante para Dios y para todos nosotros ser parte de una familia donde estamos bien conectados. Lo que sigue, por favor. 3, seguimos a Jesús. Se trata de crecer. La mejor manera de poderles decir que tú y yo podemos crecer en nuestra relación con Dios, te voy a decir algo. Cada vez que Jesús llamó a alguien a servirle, y cada vez que Dios preparó a alguien para el ministerio, lo único que Jesús hizo es: sígueme, sígueme. Ahí comenzó todo. No les puso un número de reglas, no les puso un montón de puntos doctrinales, no les puso nada de eso. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Entonces la clave, amado, en crecer en esta iglesia familia, en lugar de encuentro, creemos firmemente que el punto principal es determinarnos a seguir a Jesús. Se trata de crecer. Creemos que la meta principal de un buen discípulo es seguir a Jesús. Cuando mostramos persistencia, ese es el punto. Hay que persistir, porque si las cosas fueran fáciles, cualquiera las lograría. Pero la persistencia hace una diferencia. Hay que persistir, hay que tener compromiso y sobre todo una determinación a seguir al Señor, porque a veces el camino se pone pesado, a veces el camino se pone angosto, pero necesitamos nosotros seguir adelante. Jesús mismo, a través de su gracia, nos capacitará para crecer en nuestra fe y en nuestro carácter cristiano, de tal manera que podamos ser usados para traer a otros a Él. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. La clave está en seguir a Jesús. Así que Jesús los llamó: vengan, síganme, yo los enseñaré cómo pescar personas. La que sigue, por favor. ¿Qué esperamos al seguir a Jesús? Esto está interesante y no quería pasarlo de largo, porque al final de cuentas, si el centro de todo es Jesús para nosotros como iglesia, entonces
¿qué esperamos al seguir a Jesús? Y esto es importante y espero en Dios que esto bendiga tu vida y a lo menos te haga entender, porque mire, a veces hay fuertes vientos de doctrinas y de repente, si no tenemos cuidado, podemos pensar que estamos mal cuando nosotros nos apoyamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie de aquí, amados, merecíamos, y ya lo hablé por 2 meses acerca de la misericordia de Dios, nadie merecíamos estar aquí sirviendo al Señor. Pero es la gracia de Cristo Jesús la que nos hace aptos para poderlo hacer. Así que quiero compartir esto rápidamente. En lugar de encuentro, bueno, si te regresas por favor, nomás para explicar un poquito eso. En lugar de encuentro, cada miembro debe saber que la gracia que Jesús imparte es importante. Es esa gracia la que nos impulsa a crecer. A todos es abundante. Eso nos hace creer en las personas cuando nadie más cree en ellos. Al seguir a Jesús seguimos su ejemplo de gracia. Por eso esta iglesia, esta familia, ahí le va, por eso extendemos gracia en vez de juicio. Esa es la razón. Porque estamos en contra de extender juicio a las personas. ¿Por qué? Porque extendemos gracia en vez de juicio, porque a Jesús le interesa más el futuro de una persona que su pasado. Y le voy a decir algo, amados. Yo tengo un corazón para pastorear a todas las personas, pero también tengo una carga por nuestra generación, la generación joven. Y yo sé que si nosotros no tenemos un corazón para ellos, ellos se van a ir y se van a conectar a otros ministerios. Pero yo sé que la vida en 5 o 10 años, amado, nos enseña muchas cosas. Y hay cosas que nosotros tenemos que aprender a ser pacientes y a mostrarles amor, pero llevarlos junto con nosotros en el viaje. Y le voy a decir algo, he sido sorprendido porque gran parte de la generación joven, de los muchachos que están en esta iglesia local, sus hijos nos están sorprendiendo, diezman fielmente, están aquí 1 hora antes cada vez que se les convoca a un ministerio, se brindan completamente a hacer todo con excelencia. Y quizás a nuestro parecer o nuestra forma de verles no son los más aptos, pero las acciones y el fruto de lo que están haciendo nos está diciendo mucho, que el Señor está haciendo cosas maravillosas en sus vidas. Le voy a decir el problema de la iglesia actual, y esto no es nada más en esta familia iglesia, en todas las familias. El problema de la iglesia hoy en día es que la iglesia pone enfrente sus preferencias antes que el propósito para lo cual fuimos llamados. Y cada vez que tú pones por enfrente tus preferencias y no el propósito para lo cual Dios te acomodó a servir en una iglesia local, vas a batallar. ¿Por qué? Yo me convertí hace 26 años. Se cantaban alabanzas muy diferentes a cuando yo me convertí. Y cuando se canta una alabanza de mi época, hermano, me siento que estoy... que es la iglesia más espiritual cuando ellos cantan esas alabanzas. ¿Por qué? Porque es en lo que yo me identifico, es en el área cuando yo llegué a los pies de Cristo. Pero amado, eso es mi preferencia. Si a mí me pidieran qué cantos cantar, yo les daría una listita de los que a mí me gustan, y algunos con acordeón y otros con mariachi. Pero no se trata de mi preferencia, se trata del propósito que estamos persiguiendo. Eso es lo importante y eso es lo que Dios quiere hacer. Gloria a Dios. ¿Qué esperamos? Seguir a Jesús es la oportunidad de ser transformados. Le seguimos a Él. Si ponemos el enfoque en Él, Él se va a encargar de transformar vidas. Es su amor y su abundante gracia la que nos define y no nuestro pasado. Definitivamente, la gracia de Dios nos da ese poder para crecer y para poder ser transformados, cambiar. Mira lo que dice Tito 2:11, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye. O sea, esa gracia que te alcanzó, que te abrazó, que es Jesús mostrando amor hacia tu vida, no importa tu pasado, esa gracia cuando te toma te va a impulsar a crecer, a ser una mejor persona. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, la confianza. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Así lo ve, ver la vida desde la perspectiva de Dios. Esa es sabiduría. Justicia es buscar hacer lo que es propio delante de los ojos de Dios. Y devoción, poner a Dios primero antes que cualquier cosa. Con estas 3 cosas, amado, la gracia de Dios se ha derramado sobre nuestros corazones. Y si lo hacemos, el nombre del Señor será glorificado y Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios.
¿Qué enseña la Biblia entonces? Es importante esto. ¿Qué enseña la Biblia entonces acerca de la ley y de la gracia que Jesús nos imparte? Hay una diferencia grande. Y a veces, amado, podemos caer en una mentalidad legalista porque nos apegamos a estos aspectos de la ley. Tenemos que tener cuidado, porque, amado, es por gracia. Todo lo que el Señor nos permite es por la gracia de Dios. Y mire lo que el Señor nos enseña. Ahorita voy a compartir algunas escrituras. Inciso A: la ley es todo intento de merecer el favor de Dios. Es tratar de agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. Eso es la ley. Es todo intento. Haz esto, haz aquello, haz lo otro, haz esto, haz esto. Y es una lista interminable, y todo es con el hecho de ganarte el favor de Dios. Y si no haces una cosa de esas, tachado, estás descartado. Imagínate. Hubo un tiempo bajo mi pastorado que me rodeé con líderes que eran bien cuadrados y tenían ese pensar. Y, amado, llegó el punto donde yo les dije, se los dije, va a llegar el punto donde ni ustedes ni yo vamos a calificar. Porque era una cosa de listas y listas y listas. Y, amado, y siente aquel y siente al otro, y este no debería cantar y este tampoco. No, hombre, dije, pues nomás vamos a estar ustedes y yo. Ese no es el corazón, amados, de la iglesia. Entendamos, no es por nuestros méritos propios, es por la gracia de Dios. Y cuando yo me dejo abrazar por la gracia de Dios, he descubierto que esa gracia es tan suficiente que comienza a estirarnos, a dar buen fruto. Y en vez de estar así tensos y con miedo, y no hagas esto y no hagas lo otro y no hagas aquello, en vez de estar así, vives en libertad. Y esa gracia te impulsa a crecer, a ser un mejor cristiano, a dar fruto, a darle siempre lo mejor al Señor, porque la gracia te impulsa. Imagínense que yo críe a mis hijos bajo ese tipo de ambiente. Imagínense, ahí los tuviera todos ahí. No, yo siempre digo, adelante, échale ganas, haz las cosas bien. Sí, les estorbo de vez en cuando, me siento con ellos y les digo, pero siempre les estoy dando ese ambiente de que crezcan, sigan adelante, que Dios tiene planes para ellos, que Dios los ama. Y gracias a Dios, amado, ahí la llevan y no toco trompeta, pero sabe, porque el ambiente, la atmósfera, lo que se respira, amado, es importante para nuestro crecimiento. Y si confiamos más en la gracia de Dios que en imponer reglas y leyes, amado, le aseguro que la gracia de Dios puede hacer muchísimo más de lo que usted y yo podemos hacer. Denle un aplauso a Jesús si lo cree en esta hora. Así que eso es la ley. Eso es la ley. La ley es todo intento de merecer el favor de Dios, y se trata de agradar a Dios con nuestra propia fuerza. Así que, ¿cuánto tiempo tengo por ahí? Ay, Señor, podemos dejar segunda parte, pero porque está largo esto. Mire lo que dice Romanos 3:20: pues nadie llegará jamás a ser justo. Ahí le va. Mire lo que dice la Biblia: nadie llegará jamás. Diga jamás. ¿Qué quiere decir jamás en el hebreo? Quiere decir jamás. Jamás. Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Eso es lo que hace la ley. La ley me dice: estás frito, no tienes remedio, no hay lucha para ti. Pero gracias a Dios que apareció la gracia en forma humana llamada Jesucristo, y que Él dijo: sí, tú no tienes remedio, tú tampoco, pero yo tomo tu lugar, me doy como el sacrificio perfecto para que tú seas aceptado delante de los ojos de Dios. Así que gloria sea el nombre del Señor, que por Él estoy aquí en esta tarde alabando a Dios y sirviéndole. Gloria a Dios. Lo que sigue, por favor. Ya se cansó la tele. Next. Yo le toco y no funciona, ¿verdad? Ok. ¿Se va a poder o no se va a poder? Bueno, lo bueno que traje mis notas, no crean, ya me la podía pasar. Ok. Alguien diga gloria a Dios. Saluda al que está a su lado y diga: estamos aprendiendo algo. Estamos aprendiendo algo. Gloria al Señor. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la ley y la gracia? Bueno, en primer lugar, ya lo dije, inciso B: la ley es santa.
Fíjese, y ahí lo tiene en su manual. Creo que va a aparecer allá en la pantalla, si se puede, o no sé si se congeló todo el asunto aquí. Pero inciso B, la ley es santa, justa, buena y refleja el carácter de Dios. Eso es lo que hace la ley. O sea, no estamos diciendo que no tiene validez. La ley tiene validez en darnos a conocer el carácter de Dios. Dios es un Dios exigente, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro. Absolutamente, estamos de acuerdo en eso. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Por eso Cristo tuvo que venir, porque de otra manera no había solución para ti, para mí. Entonces entendamos esto: la ley es santa, justa, buena y refleja el carácter de Dios, pero no tiene el poder para lograr hacerte a ti santo, justo y bueno. No tiene ese poder, sencillamente no lo puede hacer. Mira lo que dice Pablo a los Gálatas. ¿Sabías que la carta a los Gálatas es una carta que Pablo escribió precisamente a la iglesia? Porque la iglesia se habían infiltrado falsos maestros, que ellos comenzaron a pedirle a toda la iglesia a que siguieran las mismas leyes que se practicaban en el Antiguo Testamento. Y Pablo se molesta, y Pablo se enoja, se irrita y dice: ¿cómo se les ocurre tratar de exigirles a la iglesia las mismas cosas de donde el Señor nos sacó? Mire lo que dice Pablo aquí en Gálatas 2:21. Dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces, ahí está, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si la ley funcionara, si el seguir un sinnúmero de leyes y de reglamentos funcionara, entonces Cristo no hubiera muerto por nosotros. Pero Cristo sabía, es más, Él ya estaba hasta aquí, porque el pueblo no cesaba de sacrificar corderos y dar ofrendas para buscar la misericordia de Dios. Y Dios dice: ya estoy hasta aquí. Y el Señor interviene y manda a su Hijo para venir como ofrenda por el pecado. Y Él vive a la perfección, sin mancha. Él es un ejemplo a seguir, porque Él sirvió a Dios de la manera correcta. Pero dice, por eso cuando Juan el Bautista lo ve de lejos venir hacia el río Jordán, le dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero fue llevado a la cruz y murió por amor a ti, por amor a mí. Y gracias a ese sacrificio en Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso a la presencia del Señor, porque la pared que era intermedia, que no nos permitía relacionarnos con Dios, el Señor la quitó con su sacrificio. Y ahora Dios te ve justo, Dios te ve justa, Dios te ve bien. ¿Sabes por qué? Porque antes de verte a ti, Él ve la sangre preciosa de Jesús que fue derramada por nuestros pecados. Alguien alabe a Dios por esa buena noticia. Gloria al Señor. Nomás voy a terminar con esto y ahí voy a cerrar mi mensaje. Vamos a entender, y no quiero cerrar esto sin terminar este asunto entre la diferencia, lo que la Biblia enseña acerca de la ley y la gracia de Dios que Jesús nos imparte. Letra C: la ley trae castigo al que no puede cumplir con su exigencia. Dice Romanos 4:15: pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley, ¿sabe cuál es? Es no tener ninguna ley para violarla. Es como cuando usted le dice a sus hijos: no toquen eso, y lo primero que hacen es tocar eso. No lleguen tarde, y llegamos tarde. No hagas aquello, y lo hacemos. Le ha tocado ver a veces que está ahí en el pasto: no pisen porque, ¿verdad?, pasto fresco. Y luego los curiosos lo primero que hacen es: a ver, ¿estará fresco? O sea, nos encanta como humanos meternos en ese problema. Y el Señor ya nos conoce. Por eso el Señor dice: no se puede, de esta manera no era imposible que tú y yo alcanzáramos la salvación por cumplir las exigencias de la ley. Mira lo que dice, ¿dónde me quedé? Letra C. Dice: pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Romanos 4:15. Letra D: la ley es un favor merecido cuando tú obedeces los mandamientos a la perfección, pero gracia es un favor inmerecido. Ninguno de nosotros lo merecemos. Efesios 2:8, Pablo dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Letra E: la ley nos revela la santidad de Dios. La ley sí revela el carácter de Dios en ese sentido. Dios es un Dios santo, definitivamente, está claro eso. Y dice: la gracia nos revela el gran amor de Dios.
Mira lo que dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él, ¿qué dice? No se pierda. Si pones tu confianza en Jesús, no te vas a perder en nada más, en Jesús. No te vas a perder, dice, no, que tenga vida eterna. Ahora observemos algunas otras diferencias entre la ley y la gracia. Voy a terminar solamente este valor y cerramos. Observemos algunas diferencias. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Moisés reveló ahí en el monte Sinaí los mandamientos, ¿se recuerda? ¿Verdad? Ahí trajo precisamente la ley, se estableció. Pero por medio de Jesucristo nos es revelada la gracia. Ahora, ¿por qué es importante notar esto? Letra F, la ley revelada, es una mala noticia para el pecador. O sea, cuando tú te das cuenta de la exigencia de la ley, dices, wow, estoy amolado. No hay lucha para mí. Es lo que hace la ley. Dice, pero la gracia son buenas noticias para el que cree. Gracias a Dios. Les he dicho que a veces yo, cuando recibía invitaciones de mi madre a venir a la iglesia, honestamente, les soy sincero, yo le decía, madre, yo hago cortocircuito ahí. Porque yo en mi mente pecadora, yo decía, yo no merezco estar en un lugar como ese. Pero no entendía la gracia de Dios. No la entendía. La letra G, la ley es perfecta en traer, ¿qué cosa? Condenación. La ley es perfecta en eso, en traer condenación. Pero ahí le va, la gracia es perfecta en traer salvación. Y le sigo y voy a terminar. La ley revela que el mundo está enfermo. La gracia revela la cura. Para tal problema, tal solución. Gloria al Señor. Letra H, la ley revela que el mundo está enfermo. La gracia revela la cura. Letra I, la ley dice, paga lo que debes. La gracia dice, consumado es, tu cuenta ya ha sido pagada. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Tu cuenta ha sido pagada. La letra J, Cristo fue el pago perfecto de la exigencia de la ley. Su gracia es la obra perfecta para dar fin al pecado. Por eso dice Efesios 2:4-5, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es todo. Wow. Espero que esto te dé libertad en el sentido espiritual de buscar vivir la vida cristiana como debe de ser y enfocarte en que el Señor te siga estirando y crezcas. Gracias a Dios por su infinita gracia para con nosotros. Algo más a considerar, y aquí termino. Nuestro crecimiento se basa en no centrarnos en nosotros mismos, morir a nuestro yo, confiar en Cristo, crecer y ser así sus mejores seguidores. En eso se basa nuestro crecimiento. Simple y sencillamente en morir a mi yo diariamente. El que quiera, dijo Jesús, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Hay que morir. Por eso, amado, el cristianismo, la base principal es morir a nuestro yo. Porque entre más rápido mueras a tu yo, más fácil vas a encontrar la gracia de Dios para crecer, para que crezcas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó. Bueno, ya lo terminé de leer. Algo más a considerar, nuestro crecimiento, lo leí. Entonces dice Lucas 9:23, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz. ¿Cuándo dice? ¿Los domingos? Cada día toma tu cruz. ¿Qué hace un crucificado, amado? Cuando su carne quiere hacer lo que no está bien, si estás crucificado, no lo vas a hacer, porque estás con Cristo crucificado. Pero ya si te desclavas, pues ya es otro corrido. Pero ese es el propósito, estar con Cristo crucificado. Pablo dijo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alguien alabe a Dios por esa palabra. Gloria al Señor. Así que, amados, para concluir, ¿cuál es la meta a seguir?
Bueno, nuestra meta a seguir es nuestro crecimiento, es Jesús mismo. ¿Cómo puedes tú crecer? Observa a Jesús, pon tu mirada y tu confianza en Él. Ese proceso, dice Efesios 4:3, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Yo ahí cierro mis palabras. Póngase de pie. Le voy a pedir algo importante. No olvide su manual para la próxima semana. Sean pacientes conmigo. Es una dinámica distinta de enseñar. Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios por estas enseñanzas? Yo le doy gracias a Dios porque esto nos ayuda a lograr estar todos juntos en el mismo sentir y en ese propósito que Dios nos ha dado. Así que métalo en su Biblia. Mire, le voy a enseñar cómo. Está diseñado especialmente para que quepa en su Biblia. Métalo en su Biblia y ahí tráigalo, revíselo, y la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a seguir adelante. Quiero compartir esto porque es importante acerca de los valores y terminar lo que viene ahí en su manual de Conecta. Así que, amados, somos familia. Y como familia necesitamos seguir adelante. Cristo viene pronto por la iglesia. Y Él viene por una iglesia, amado, que está haciendo lo que Él la llamó a hacer. Mire, le voy a decir a todos y cada uno de nosotros, la tarea más difícil para que esta iglesia crezca, esta iglesia esté sana y esta iglesia logre su propósito, ya fue hecha. ¿Y sabe quién la hizo? La hizo Jesús en la cruz del Calvario. Lo más difícil para nosotros ya fue hecho. Gracias a Dios. Gracias a Dios que la obra que tú y yo no podíamos realizar, Él ya la hizo por nosotros. Así que, amado, Él ya hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Ahora nos toca nuestra parte. Él necesita mano sana, Él necesita pies sanos, Él necesita una boca sana, Él necesita gente que esté unida al cuerpo de Cristo en la mejor manera y disposición para que estemos sanos. Y lo que la cabeza se ha inspirado a hacer, que es Cristo la cabeza, las manos, los pies, el cuerpo de Cristo diga: Señor, aquí estamos, haz con nosotros lo que tú quieras hacer. Yo quiero ser parte, yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta nueva temporada, después de una pandemia que quizás el enemigo estaba celebrando y estaba diciendo: por fin puse quietecitos a esos cristianos, los puse en su casa, dizque a ver la iglesia por internet. Digo dizque a ver porque algunos ni la miraban. Por fin los acomodé, los neutralicé, los dejé ahí paraditos, quietecitos. Pero Él no contaba, amado, que eso solamente era un receso. Le voy a decir para qué: para tomar un poco de más impulso. Y ahora el Señor dice: hijos, iglesia, ¿están listos? Es como la resortera, el Señor la jaló para atrás. Quizás el enemigo decía: qué bueno, la iglesia va para atrás. Pero lo que él no sabía es que Dios estaba estirando el arco, porque iba a arrojar la flecha para irse con más fuerza y decir: Señor, aquí estamos, anhelamos y deseamos, hoy más que nunca anhelamos cumplir tu propósito. Queremos ser parte de algo glorioso. La gracia de Dios se ha derramado, que esa gracia no sea en vano para nadie, que tú y yo la sepamos aprovechar para que Dios cumpla su propósito en nosotros.